Dios le bendiga. Mi nombre es Daniel Cuevas. Bueno, vamos a hablar, voy a compartir una palabra en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, y dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Necesitamos tener una mente renovada por el Señor Jesucristo, quien nos da la libertad y nos guía a toda verdad. Necesitamos primeramente creer en Él y entregar a Él nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. Entonces, realmente Jesús viene a la vida del hombre para hacer libre a la humanidad de todo pecado, de toda incredulidad, de todo pensamiento ajeno a la voluntad de Dios. Sabemos que el camino del hombre siempre es desviarse de los caminos de Dios. Su pensamiento va siempre contrario a la voluntad de Dios. Por eso necesitamos la guía de su palabra. Escudriñar su palabra cada día y noche. Así lo vemos en Josué, que dice que debemos meditar de día y de noche y en todo tiempo la palabra de Dios y no apartarnos de ella, porque a través de esa palabra encontraremos la guía para nuestra vida, cómo debemos andar en los caminos de Dios, porque a nuestro parecer muchas veces creemos que como estamos caminando bien, pero el Señor nos enseña y nos corrige a través de su palabra, nos enseña su camino. Dice que la palabra de Dios es lumbrera a nuestro camino. Él nos guía cómo debemos andar. ¿Para qué? Para que podamos tener la vida eterna. Jesús no es religión. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Así lo dice en Juan, capítulo 14, versículo 6. Así que debemos entender que solo Jesús nos puede guiar a toda la verdad. Solo Jesús nos puede guiar a la vida eterna, porque Él es el camino, la verdad y la vida. Tres cosas nos habla la palabra de Dios: el camino, la verdad y la vida. El camino correcto se llama Jesús. Él es el que nos guía a toda la verdad. Él es la verdad y Él es la vida. Él es el único que nos da la vida eterna que necesitamos, porque todo esto terrenal va a perecer un día, pero la vida que el Señor nos da permanece para siempre. Y debemos entender que tenemos un oponente, alguien que se opone a Dios y siempre se opuso a Dios, a la voluntad de Dios y a la creación de Dios, que es nuestro adversario, el diablo, que dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Por eso debemos escudriñar las Escrituras y vestirnos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra todas las acechanzas del diablo, como podemos ver en Efesios capítulo 6, versículo 10. Tenemos que revestirnos de toda la armadura de Dios, porque es la única manera de resistir al diablo, la única manera de conocer cómo, de qué manera él puede engañar al hombre, puede engañar a la humanidad, y de qué manera, de qué estrategias usa Satanás para engañar a los hombres, porque él es muy astuto, el oponente es muy astuto, y crea a través del tiempo, crea ligaduras de impiedad, crea ataduras de iniquidad, para que sea muy difícil
de romper, para que el hombre quede atado en creencias que son incorrectas, que no es lo que Dios nos mandó. Por eso debemos examinar y interpretar y escudriñar cuáles son los mandamientos que Dios nos dejó para nuestra vida como guía. ¿Para qué? Para que podamos tener corrección, para que podamos también tener la vida eterna a través de la obediencia a nuestro Dios. El primero que desobedeció fue Satanás y se rebeló contra Dios. Y entonces esa rebeldía también, a través de esa rebeldía, indujo al hombre también a rebelarse contra Dios. Pero ¿de qué manera? De una manera muy astuta. Una manera muy astuta para que el hombre no entienda que eso que está haciendo es una rebeldía, sino que lo ve normal como parte de su vida, creando tradiciones, creando mandamientos de hombres. Por eso Jesús se enfrentó a aquellos hombres en aquel tiempo cuando les dijo: ustedes enseñan como doctrinas mandamientos de hombres, pero eso no es lo que es la voluntad de Dios, porque esos mandamientos de hombres que ellos enseñaban eran según las tradiciones de los hombres y no según Dios. Entonces el enemigo, el adversario, nuestro oponente Satanás, va creando ligaduras a través del tiempo para que estemos tan enlazados a esas costumbres, a esas costumbres paganas que se fueron introduciendo en la vida del creyente, para que no podamos salir de eso, o quizás sea difícil de salir. Por eso dice la palabra de Dios: conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. No dice la palabra de Dios que una religión nos va a hacer libres, sino que la verdad, y la verdad es Jesús. Jesús no es religión. La religión también tiene tradiciones humanas. La religión tiene mandamientos humanos, mandamientos de hombres que van en contra de los mandamientos de Dios. Las tradiciones, las enseñanzas, las malas enseñanzas y las doctrinas humanas son aquellas cosas que muchas veces entorpecen la obra de Dios o tratan de impedir la obra que Dios quiere hacer en la vida de cada persona. Por eso fue necesario que Jesús confrontara el pecado, que Jesús confrontara la hipocresía, que Jesús confrontara todas aquellas sectas que en aquel tiempo había y que también en el día de hoy también lo hay. Esas sectas judías, esas sectas como los fariseos, los escribas, los saduceos y todas esas sectas que se levantaron enseñando como doctrina mandamientos de hombre que iban en contra de los mandamientos de Dios. Entonces podemos entender que el diablo se opuso siempre se opuso a la obra de Dios, a la obra que Dios tiene con el hombre, porque Dios quiso corregir al hombre, pero el diablo estaba ahí oponiéndose todo el tiempo. Dios eligió a su pueblo Israel, pero el pueblo de Israel no podía obedecer esos mandamientos, porque siempre se le estaba oponiendo Satanás, el oponente, y introdujo en el pueblo muchas creencias que de aquellos pueblos que eran extranjeros, aquellos pueblos que estaban sirviéndole al enemigo, al oponente. Entonces podemos entender que el diablo es muy astuto y se opone a la obra de Dios. Por eso fue necesario que nazca Jesús, el Mesías, para salvación de la humanidad, para redimir la humanidad de todo pecado. Y por supuesto, como Satanás, nuestro oponente, no quería esa redención, trató de oponerse en todo momento. Por eso trató de confundir al hombre, a confundir la humanidad y de impedir el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por eso también utilizó al rey para que mate a los niños
para que no nazca nuestro Salvador. Pero aún así, Dios, que es más poderoso, y sabiendo también la astucia de Satanás, protegió a nuestro Salvador para que pueda cumplirse esa obra de redención hecha en la cruz. Entonces, Jesús lo hizo. Los hombres lo negaron, los hombres lo rechazaron, pero Jesús ahí en la cruz, en aquel madero, fue sacrificado, y él en aquel madero dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. El designio, dice la palabra de Dios, que el designio de los pensamientos del hombre fue todo tiempo el mal, y esa es la naturaleza de pecado que llevaba el hombre a través de la historia. Y entonces Satanás, a través del mismo hombre, fue metiéndose en sus mentes, fue metiéndose en sus corazones, para inducir al hombre al pecado, para inducir al hombre a todo lo malo, y también para frenar esa obra de redención que él tenía con la humanidad. Dice la palabra en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el propósito de Jesús, que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Él está con los brazos extendidos, para esperando a que todo hombre se arrepienta de sus pecados, reconozca que es pecador, se arrepienta de su pecado y tenga esa redención a través de Jesús. Porque dice que es el único nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, y no hay otro nombre dado a los hombres, sino solamente el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Jesucristo. Entonces, el diablo, como es muy astuto es el oponente, trató de impedir aquella obra de redención. Entonces, siguió persiguiendo a los seguidores de Jesús, a los creyentes, los siguió persiguiendo. Entonces los que creían en Jesús, predicaban esta palabra, predicaban la palabra de salvación en el nombre de Jesús, y eran perseguidos. Y entonces muchos fueron mártires, fueron muertos por causa de nuestro Señor Jesucristo. Murieron muchos, fue derramada mucha sangre a través de aquellos emperadores, ¿no?, de aquel tiempo, de Roma. Fueron muertos muchos discípulos de Cristo, muchos seguidores, muchos que predicaban este evangelio de salvación para todo aquel que cree. Pero como el enemigo es muy astuto, él fue creando, fue ideando, fue creando una trampa para los hombres. Entonces, fueron perseguidos y fueron muertos. Muchos fueron muertos por causa de Cristo. Pero ¿qué pasó? Con el correr del tiempo, estos emperadores que tenían poder, tenían mucho poder, y que también acumularon esas creencias paganas en el corazón de ellos, y adoraban también a esos dioses que no son dioses, sino los mismos ángeles caídos. El mismo Satanás estaba induciendo a los hombres a adorarles a él. Entonces fueron creando una fortaleza, que dice la palabra de Dios
que no voy a tocar en este video, ese tema sobre Babilonia, pero esa doctrina fue centrada en medio de estos emperadores. Entonces, dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos del apóstol Pablo, él predicaba en una casa alquilada. Solamente ahí le permitían predicar, pero siguió el transcurso de la historia. Y llegó un momento en que fueron aplacando a los discípulos de Jesús, fueron matando, fueron persiguiendo a la iglesia y mataron mucha gente. Y se levantó una iglesia, el catolicismo, que comenzó a reinar, comenzó a encubrir muchas cosas que habían pasado. Y sabemos, si investigamos, podemos entender que la Iglesia Católica reinó mucho tiempo, queriendo ocultar la verdad, porque el diablo, Satanás, es padre de mentira, es príncipe del engaño, como también lo declara la palabra de Dios. Entonces, siguió el transcurso del tiempo. Muchos estudiantes quizás habrán escuchado y habrán leído en los libros de historia, habrán estudiado sobre estos temas, que en la Edad Media solamente reinaba la Iglesia Católica. Era la religión que estaba establecida, pero para toda la humanidad. La misma Iglesia Católica ponía reyes, quitaba reyes, y aquellos que decían otra cosa a sus creencias o a lo que ellos imponían eran considerados herejes. Por eso los apóstoles decían que nosotros predicamos el camino que ellos consideran herejía, el camino de Dios, el camino de salvación de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahí surgió el engaño a través del transcurso del tiempo, que muchos fueron quemados, muchos fueron decapitados, muchos fueron masacrados, por decirlo de alguna manera, porque querían desviarse de esa doctrina, querían oponerse a esa doctrina sangrienta, que se fue levantando y se fue haciendo fuerte y estableciéndose en el mundo. Por eso dice la palabra de Dios, la mujer, cuando habla de Babilonia, la mujer sentada sobre muchas aguas, sobre muchas naciones. Y la Biblia declara que esto surgió, por eso se llama Babilonia la Grande. Esto surgió desde el tiempo de la Torre de Babel, pero no voy a tocar en este video ese tema porque es muy extenso también. Entonces es una doctrina de demonios. Entonces siguió el transcurso del tiempo y ellos, la Iglesia Católica, para evangelizar, según ellos, entre comillas, evangelizar entre comillas, porque ellos tomaban nombres de la palabra de Dios también, porque el enemigo también utiliza la palabra de Dios. Satanás, para tentar a Jesús, utilizó la palabra de Dios y habla muchas verdades. ¿Para qué? Para meter su doctrina engañadora,
al diablo, el oponente, puede decir muchísimas verdades para llevarte a una mentira. Entonces, ellos decían que iban a evangelizar a los indios cuando vinieron a América, y ellos utilizaron un nombre eh, que titulaban a esa evangelización, y a esa evangelización sangrienta la llamaban cruzadas. Por eso hay muchas influencias católicas que fueron sobreviviendo en el tiempo y que la adoptaron, por decirlo de alguna manera, dentro de lo que hoy es el Evangelio. Por eso ellos utilizaban esa evangelización y le llamaban cruzadas. Pero era una evangelización sangrienta, no era una evangelización de parte de nuestro Señor Jesucristo, sino para imponer una doctrina humana y diabólica. Humana y diabólica. Entonces, los que no creían en esa forma de doctrina o en estas enseñanzas eran muertos, eran quemados. Se hicieron muchas cosas, se hicieron violaciones, se hicieron muchas cosas por la Iglesia Católica. Era como una guerra donde ellos conquistaban e imponían sus reglas sin piedad. Entonces seguía el transcurso del tiempo, seguía el transcurso del tiempo, hasta que llegó el momento, porque Dios también tenía un plan de redención. Ese plan de redención no se había terminado, porque sabemos que en el mundo espiritual hay una constante guerra, todo el tiempo, día y noche, hay una guerra entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios, de la luz. Entonces se levantó un monje alemán llamado Martín Lutero, se estableció en contra de la Iglesia Católica y fue un hombre utilizado por Dios. Si él conoció la verdad, no lo sé, pero él había creado una religión, si bien fue una religión humana también, pero fue la puerta que Dios utilizó para que podamos realmente ir descubriendo la verdad. Entonces, Martín Lutero se estableció en contra del catolicismo, fue perseguido, fue muy perseguido, pero hubo muchísimos reyes y príncipes que lo protegieron, tuvo apoyo, pero eso fue por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre, hasta que él estableció el luteranismo. Sabemos que el luteranismo no es evangelio, ¿no? Pero estableció esa religión, cambiando muchas reglas que tenía el catolicismo. Una de esas reglas que tenía, que ellos le llamaban dogmas, esos estatutos, ¿no? Decían que, según la Iglesia Católica, la Biblia solamente la podía interpretar y leer también, si se quiere decir, los sacerdotes, pero Martín Lutero estableció: la Biblia no puede ser de interpretación privada, sino que todos pueden interpretarla. La Biblia, que en otro tiempo no era Biblia tampoco, porque eran rollos, pero después
fueron transformando también la palabra de Dios y la fueron poniendo como un conjunto de libros, porque también había mucho engaño, muchos libros que metieron libros que no van de acuerdo a lo que Dios estableció. Muchos engañadores, se levantaron muchos engañadores, muchos escritores engañadores. Por eso es que la Biblia católica no es igual a la Biblia evangélica. Entonces nos podemos dar cuenta que los eruditos estudiaron mucho para hacer esto. Estudiaron mucho para hacer esto, investigaron mucho para hacer esto con mucho sacrificio. Y hubo mucha persecución, siguió habiendo persecución, pero Dios tiene su propósito y Dios a su propósito lo cumple. Entonces, Martín Lutero estableció esa religión y tuvo éxito y hubo asambleas que se hicieron para esta causa, muchas asambleas hasta que Martín Lutero tuvo éxito. Entonces, así, a través de Martín Lutero, él fue la puerta para que de vuelta se vaya acercando a la verdad y poder tenerla en nuestras manos. Pero como sabemos que el enemigo es muy astuto, el oponente se mete en la mente del hombre para hacerle creer cosas que él pone y que no es conforme a lo que Dios enseñó desde un principio. Por eso dice aquí la palabra de Dios en Proverbios, capítulo 14, versículo 12, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Entonces, a través de Martín Lutero, que se apartó del catolicismo, porque en ese tiempo no existían pastores, ya no existían pastores. Antes sí, cuando fue la Iglesia Apostólica, en el tiempo primitivo sí, por supuesto, existían pastores, maestros de la palabra, todos los ministerios, sí, los ministerios son muchos, y los dones. Pero luego que reinó la Iglesia Católica, es como que todo quedó encubierto y ya como que el Evangelio no existió por un tiempo, sino que quizás muchos sí predicaban, pero fueron muertos. Muchos que descubrían la verdad eran muertos y la Iglesia Católica mataba para imponer su doctrina. Entonces Martín Lutero logró dividir, logró quebrar esa doctrina, y de ahí salieron las religiones que hoy existen, tantas religiones cristianas que hoy existen, cada uno imponiendo su forma. Algunos se acercaban más a la verdad, otros menos, pero en fin, a través de Martín Lutero fue llegando, se fue abriendo el camino para que podamos conocer lo que hoy es el Evangelio, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, por supuesto, la Iglesia Católica adoraba a la idolatría, adoraba a un montón de idolatría, ¿no? Y esos cantos de la Iglesia Católica
Por supuesto, los que venían después no lo podían cantar. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que iba en contra de lo que Dios nos enseñó desde un principio. Entonces, ahí surgieron los himnos. Ahí surgieron los himnos que en su momento, fueron de gran ayuda, porque no había que cantar, no había otra cosa. Entonces en su momento fue de mucha ayuda. Dios obró a través de las predicaciones, a través de lo que se tenía en la mano, por su grande amor, por su grande misericordia. Dios obraba igual, Dios obraba a través de las predicaciones, a través aunque seguían habiendo muchas influencias católicas, seguían habiendo muchas doctrinas humanas todavía, pero Dios obraba. ¿Por qué? ¿Por qué Dios obraba? Porque se descartó la idolatría, a esas imágenes que hizo el hombre, se las descartó por completo, y el hombre dijo, los que vinieron después, los que se rebelaron contra la Iglesia Católica, dijeron, a través de Jesucristo está la salvación del hombre, y no hay otro camino que solamente a través de él. Entonces Dios tuvo misericordia. ¿Por qué? Porque dice, todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Dios le fue abriendo el conocimiento a los hombres, le fue abriendo el entendimiento a los hombres, y lo fue acercando cada vez más a la verdad. Porque dice la palabra de Dios, conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, Dios tuvo misericordia. Dios tuvo misericordia en aquel tiempo, aún con los himnos. Pero podemos entender que en los himnos hay mucha influencia católica, muchos términos que son directamente católicos. Cuando habla de sacrosanto, cuando habla de muchas cosas que vienen de la Iglesia Católica, y hay muchas influencias, y aún hasta el día de hoy permanecen muchas influencias de la Iglesia Católica, muchas costumbres o quizás muchos términos de palabras católicas. Cuando habla de Eucaristía pertenece a la Iglesia Católica. Dios nos lo enseñó y no está en la palabra del Santo, del eterno y poderoso Dios. Púlpito, por ejemplo, tampoco está en la palabra de Dios. La palabra de Dios habla de altar, no de púlpito. Púlpito fue una palabra directamente católica, creado por la Iglesia Católica, pero en la palabra bíblica dice altar, y ese altar es un símbolo también, es un símbolo espiritual para nosotros, porque el altar está en nuestro corazón. El altar que nosotros le podemos dar un sacrificio de alabanza en el altar a nuestro Dios, en nuestro corazón. Ese es el altar que debemos preparar para nuestro Dios. Y la Biblia habla de altar. Entonces hay muchos términos, como ya lo nombré anteriormente, términos cruzadas. Muchas veces se ponen cruzadas de poder, cuando ese término, Dios igual Dios obra, porque solamente es un término, ¿no? Solamente son palabras, pero ese término cruzada lo utilizó la Iglesia Católica para hacer su evangelización, entre comillas, su evangelización sangrienta.
donde murió mucha gente. Entonces, eh, siguió el transcurso del tiempo hasta el día de hoy. Luego los himnos fueron pasando a un segundo plano y se fueron cantando otras alabanzas. Pero si son alabanzas que glorifican el nombre de Dios, espirituales, entonces, ¿con qué le vamos a alabar a Dios? Con alabanzas. En la Biblia habla en una parte que dice que los discípulos, los seguidores de Jesús, los creyentes, le alababan con salmos, con cánticos espirituales y con himnos, dice la palabra. Pero muchos toman esas palabras para darle una validez extrema y una exaltación a los himnos de gloria, los himnos de Sión. Pero debemos entender que el enemigo es muy astuto. No estoy en contra de los himnos, pero eh, eh, el enemigo es muy astuto para confundir las personas y para ponerlo el uno en contra del otro. Que si cantan esto, si cantan lo otro, y no centrándose en lo que realmente nos tenemos que centrar, sino para distraer a las personas y no centrarnos en lo que es la verdad, y la verdad nos hará libre, en la libertad del alma, las ataduras que hay en el alma y qué es lo que podemos hacer para que esas almas que están siendo oprimidas por el diablo puedan ser libres, que es el objetivo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la Biblia, que es la palabra de Dios, también tuvo muchas influencias católicas. ¿Por qué lo digo? Porque de ahí salió, no salió, la Biblia, no, la palabra de Dios no salió del catolicismo, sino que ellos la tomaron. Entonces había que volver a quitársela. Pero ellos le pusieron cosas, le agregaron cosas a la palabra de Dios. Y le agregaron términos. Que por ejemplo, la palabra de Dios fue escrita en hebreo. Fue escrita en hebreo y cuesta mucho trabajo traducirla. Primeramente porque es muy difícil de entender el idioma. Entonces hubo muchas influencias católicas que también en la palabra de Dios. Por ejemplo, cuando habla de los siervos de Dios que realmente fueron siervos de Dios, dice San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan, San Pablo, San Pedro, San Judas. Cuando dice así, en la verdadera versión del hebreo, no está ese San anteponiendo a la palabra, al nombre, porque ellos se llamaban con nombres propios igual que nosotros. Se llamaban Pedro, Juan, algunos eran apóstoles, otros diáconos, eran siervos de Dios, servidores de Jesús, seguidores de Jesús, creyentes en Jesús, el Mesías, nuestro Redentor, nuestro Salvador. Respetamos a todos los siervos de Dios que fueron antes y que son en este tiempo también, que sirven a Jesucristo. Los respetamos porque fueron hombres valientes, fueron hombres que muchos de ellos dieron sus vidas, pero como el oponente es muy astuto, le antepusieron esa palabra San Pablo, San Judas. ¿Para qué? Para idolatrar y hacer imagen de ellos. ¿Para qué? Para corromper la palabra de Dios.
porque la palabra del Padre Eterno nos dice, de nuestro Padre Celestial nos dice que no te harás imagen alguna de cosa arriba que está en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni la adorarás, ni la adorarás. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Y eso también se fue metiendo también dentro del Evangelio. Cuando idolatramos a una persona, o cuando vemos que a una persona muy usada por Dios, entonces la idolatramos. Creemos que esa persona nos ore. Cuando pasamos adelante y nos hacemos orar. Y muchas veces pasa que hacemos idolatría de muchas cosas. No solamente de imágenes, sino de muchas cosas. Porque el oponente, nuestro oponente, Satanás, nuestro adversario, es muy astuto y quiere confundir a los hombres, quiere confundir aún a los escogidos. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos tratará de engañar, si fuere posible, aún a los escogidos de Dios. Entonces es importante que conozcamos el mundo espiritual, cómo se mueve el mundo espiritual, cómo trabaja nuestro adversario, qué armas tienen en contra de nosotros y qué armas tenemos nosotros en contra suya, cómo la debemos utilizar. Todas esas cosas debemos aprender, debemos entender, debemos escudriñar la palabra de nuestro Padre Eterno para saber. Por eso dice la palabra de nuestro Padre: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. La religión no nos hace libre, la religión nos ata. La religión nos trae ataduras mentales, nos trae ataduras, y a veces son ataduras fuertes que nos hace ser piedras de tropiezo para aquellos que quieren ser salvos y se acercan a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso dice la palabra de nuestro Padre Eterno que Jesús dijo a aquellos fariseos, a aquellos judíos, a aquellos fariseos, les dijo: no entran ustedes, ni dejan entrar a los que quieren entrar al reino de Dios, a causa de sus doctrinas humanas. Le eran piedra de tropiezo porque ponían cargas pesadas a la gente y ni ellos las querían llevar. Entonces por eso nuestro Dios es diferente a nosotros. Entonces por eso debemos buscar la verdad para hacernos libres, pero plenamente libres. No como una religión, sino conocerlo realmente a Él. ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que quiere de nosotros? ¿Qué es lo que nos pide? Entonces, ellos eran piedra de tropiezo, pero Jesús vino para hacernos libres.